Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Traemos a Gacharik Spin gracias a Home Nom, que patrocina la reacción. La canción es Voice. Y bueno, pues la verdad es que bueno, vimos Gacharik Spin y más o menos intuíamos que podía ser Home Nom. No. No, ¿qué me estás contando? Sí, 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 sí. Bueno. Ahora vamos a ponernos un poquito serios, ¿vale? Porque la letra Angie la escribió sobre su padre, ¿vale? Cuando ella estaba en el instituto, el padre falleció, ¿vale? En esa época y es una actuación en directo en el recinto Naunjaun. em, Así que bueno, la letra dice canto al cielo, ¿de acuerdo? Sacamos ya los clines. Bueno, veremos, veremos. Voy a, bueno, voy a intentar traducir la letra que nos ha dejado, ¿de Ujú. acuerdo? Aunque ya sabes que no siempre podemos hacer una buena traducción del japonés al español, pero bueno, lo intentaremos, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vamos a empezar con esto, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. しおりが収まったままの小説まだ最後を知らない私色のせた T シャツと殴り書きのノート最後は白紙のままだったね答えが出せない日々に投げ出しそうになってしまうけどあなたならなんて言うのかな声が聞きたい会いたい上手に生きることはできなくなってほらちゃんと私食べてるからねあなたがくれた愛ここにずっとあって生きている愛触れた毎日こそ抱きしめつないで届け空に歌我慢することがほとんどだって誰かが言ってたんだ失った自分に正直に生きてくること難しくてもう Buah. Bueno, la canción en sí, sin ni siquiera analizar la letra, ya me parece muy sentida, me parece preciosa, es decir, es una melodía exquisita y claro, que lo he dicho muchas veces, la manera de interpretar de Angie es prácticamente como si estuvieras presentando una actuación de una película. Sí. Tiene dotes, ¿eh? Tiene capacidad para hacerlo. Y estoy aquí, más o menos he rescatado, sí, bueno, he podido traducirlo
del japonés había una traducción al inglés y del inglés la he traducido al español. Esperemos que la cosa salga medio bien. Y bueno, claro, lógicamente habla al principio de como de una novela inacabada. Es decir, claro, la vida de su padre es una vida que termina antes de tiempo, ¿no? Eh, ahora su vida, la de ella, es un rumbo indefinido. Y claro, es que em, también expresa una sensación de desesperanza, lógicamente porque tenía una gran conexión emocional con su padre, Claro, obviamente. ¿vale? Y claro, esa compañía, ese consuelo, ese consejo, ¿no? Que al que recurres con tus padres, pues ya no lo tienes. Habla de la dificultad de seguir adelante y que ahora mismo es todo un logro mantenerse en pie a pesar de todo. Em, aún así, dice que el amor es algo que la mantiene en pie, ¿vale? Y que le permite continuar, que valora las pequeñas cosas, los pequeños momentos cotidianos que le dan Claro, fuerza y que se convierten, pues, en como que la liberan, ¿no? De ese sentimiento que la atenaza a veces. Em, reflexiona sobre las expectativas sociales, lo difícil que es vivir de verdad. Em, después dice bueno, que vivir con sinceridad, con honestidad, es muy complicado. Y admite que se produce un desgaste emocional tremendo, ¿vale? Y que a veces le dan ganas de rendirse, pero que utiliza la sonrisa como modo de resistencia y de conexión emocional con la gente que la comprende. claro. Si es que al final Claro. Sí, 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 sí. es el duelo, cada uno lo tomamos de una forma. Hay unos que se hunden, otros que no, otros como ella que pone una sonrisa y tira para adelante como puede. Ujú. Y de hecho me ha parecido ver a Koga que se le caía así una lagrimilla Estaba, y... estaba haciendo el típico gesto de mirar hacia arriba para que no se le caigan Sí, las sí, lágrimas. digo, no sé, está emocionada. Sí, aquí está como mirando para arriba, está intentando. Es que Que imagino que ahí hace fresco porque con lo que lleva, ves a Angie ahí que está ahí con la chaqueta ahí vamos, en sí, sí, tirantes sí, y sí, con el top ese. claro. Y luego ves a Koga ahí Bueno, con el... Parece que lleva un abrigo. claro, pasa una cosa también en los escenarios, que, que las luces, los focos y todo eso que tienes alrededor emite mucha calor también, ¿eh? Sí, no, sí, sí, sí. Y los focos de arriba, es decir, que hay gente, Claro, los que claro. están en el escenario no tienen la misma temperatura, la misma sensación de temperatura que tiene la gente de abajo, Sí, sí, no, no, ¿sabes? ya. Entonces, Además que yo creo que es la primera vez que vemos este escenario por la noche. sí, es verdad. Eh, Siempre lo hemos visto de día. sí, 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 sí. Así que nada, teniendo en cuenta todo esto, la canción, bueno, pues el contexto y te emociona más todavía, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Le he dado bastante para detrás y seguimos. 我慢することがほとんどだって誰かが言ってたんだ失った自分に正直に生きてくること難しくて
La canción es preciosa. Sí, Además, el contraste es mayor porque como Gacharic Spin es un grupo tan alegre y tan divertido que cuando te cantan una canción de este tipo, sí, que eh, están ahí todas es ahí todavía serias y... mayor el sentimiento, es como prestas incluso más atención porque no es la dinámica habitual del grupo y sin embargo, como son tan buenos músicos, han hecho una armonía tan bonita, tan sentida, que acompañaba tanto a la voz, esos momentos del bajo reforzando Sí, lo que daba Angie, los arpegios de Tomozo. Hannah también ha hecho ahí unos riffs estupendos sentidos. La forma, veía súper seria acompañando a Oreo. Estaba tomándoselo muy a lo personal. Y la más afectada es Koga, que, sí, sí, Koga estaba ahí... mm, que no solamente estaba así mirando para arriba para intentar no llorar, sino que además a veces le he visto como haciendo un hipido, Sí, pan y pindo, y ¿sabes? pando, sí. Digo, uy, es muy sensible, muy sensible. Es muy duro que perder a un padre siendo adolescente. Pues sí, Es una época muy difícil en la que todavía se está definiendo tu personalidad y perder una figura tan importante en tu vida, pues es muy complicado, muy duro, sí. muy complicado. Bueno, al final es duro la pierdas Siempre. cuando la pierdas, porque al final es tu padre y, oye, Ya, ya. no sé qué te lleves a matar con él y no quieras ni verle, pues Sí, incluso hombre. así yo creo que algo te afectaría. Sí, a ver, afecta siempre, pero me refiero que no es lo mismo con ya con nuestra edad, ¿vale? Que ya podemos afrontarlo de otra manera, Claro, claro, ¿vale? Eh, normal, ya. efectivamente que tenemos ya pues un recorrido vital. Así que nada, muy bien todo. La canción es muy redonda. Tengo que escucharla varias veces, me ha encantado. Porque hay muchos pequeños matices en cómo van tocando. Así que Adem- fenomenal. además que no es la típica canción que te hunde. No, no. Porque es un poco animada, es como tira para adelante que es ley de vida y al final ha pasado esto, pero tienes que seguir para adelante, no Claro, queda otra. como digo yo muchas veces, esta canción es un viaje emocional. Empieza diciendo lo mal que se ha sentido, pero después lo que he comentado, ¿no? Haciendo el resumen de lo que es la letra, que después dice que ha tirado hacia adelante y que Claro, claro, a pesar de que hay malos momentos, ella ha encontrado donde refugiarse, personas en las que buscar apoyo, ideas y sentimientos en los que buscar apoyo para tirar hacia adelante. Y lo ha conseguido, de hecho, a la vista está, ¿no? sí. Eh, pues bueno, Solo fenomenal. hay una cosa que la Oreo es Oreo y la han enfocado ahí, mira, ahora se la ve ahí que está con la ropa interior ahí por fuera de Es que, la ropa. pero eso es muy típico de Oreo. No, no, sí, sí, es por eso. Pero que claro, con el contexto de la canción, a lo mejor pues, Mira, te lo hubieras quitado y ya está. aquí se ve claramente, mira la cara. Sí, sí, Koga está ahí afectada. Mm, sí, sí. Bueno, muchas veces ha estado... Porque Angie al final ha estado cantando y es Sí, lo que ha dicho, que se lo toma como, le pongo una sonrisa aquí sí, y tiro para adelante, ¿eh? es un homenaje a su padre. De hecho, mira, a ver si recupero la imagen anterior. O aquí, mira, esta imagen es preciosa. Está cantando al cielo, cantando al cielo. Por cierto, tiene aquí una medalla que es como nuestras medallas, parece como de una virgen, ¿no? Es decir, no sé si ella es católica, es cristiana, no lo sé, pero Pues no lo sé. parece por el tipo de medalla, Sí, sí, pero ¿verdad? parece Parece una medalla virgen, como sí. una virgen, sí. Bueno,
crea en lo que crea, está cantándole al cielo, esté donde esté su padre, ¿vale? Es un homenaje y creo que es un homenaje precioso. Pues nada, Homnom, nos quieres hacer llorar. En fin, bueno, Son unos malvados ahí. Luego sí, nos hacen captura y nos ponen las caras ahí. Esta es sí, la cara que buscaba yo. ¿Eh, Repobo? sí, sí. No, que yo, sobre todo con este tipo de cosas, mm, además, yo por fortuna o por desgracia soy muy empático y enseguida conecto con las emociones de la gente. Yo no sé si por eso los cauces de la vida me ha llevado a tener una profesión en la que estoy cuidando de gente, ¿vale? Pero fíjate, ahí he terminado. Y este tipo de cosas me tocan, ¿no? La fibra sensible. Así que nada, precioso. Amigos, ya sabéis, si os ha gustado, pues agradecer el like y todo lo demás. La campana para las reacciones, dos formas de apoyarnos, el haceros miembro del canal, haceros Patreon para las reacciones personalizadas. El enlace está abajo, ¿vale? Y bueno, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí hay más enlaces y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. ¿Vale, amigos? Muchas gracias. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.